Muchas gracias y gracias también por darnos la oportunidad de presentar aquí los resultados. Para empezar así un poquillo de introducción, el IFIS, que está por aquí en todas estas cosas, es un instituto que tiene dos patronos, ¿no? Uno es la Universidad de las Islas Baleares, la UIB, y el otro es el CSIC. Y en este proyecto en particular, aparte del IFIS, que está también el Departamento de Economía de Empresa, creo, están por aquí representantes también de la UIB, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, o sea, la perspectiva es un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, porque hemos visto sobre todo la parte más económica o de aplicación a empresa de muchas de estas cosas del Big Data. Nosotros somos de la parte de investigación, o sea, la parte pública, de alguna manera, y en este caso el cliente es el Gobierno de las Islas Baleares, que está interesado en un punto bastante particular que ya ha surgido anteriormente por aquí, que es los precios. Los precios de la vivienda, los precios de los alquileres y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la idea del proyecto era pues, intentar medir de forma más o menos objetiva y también modelizar qué es lo que está pasando tanto en la oferta. Bueno, la demanda es más difícil porque es mucho más complicado conseguir acceder a esa información, pero al menos en la oferta, y eso llevarlo a una parte que sería la parte de la formación de los precios, ¿no? Además de eso, queríamos también entender cosas que han ido surgiendo después, como la cuestión de la sectorización del mercado y también pues, estudiar y modelizar la interacción entre los mercados de los dos tipos, residencial y vacacional, ¿no? Para eso necesitamos los datos y estos son los ejemplos de los datos que tenemos ahora mismo, ¿no? Salen de los portales de ofertas, en el caso de arriba es Idealista, y ahí lo que tenéis son puntitos rojos o puntitos azules donde hay un inmueble que está a un lado renta, al otro lado venta, en Idealista, en los tiempos esos que son 2018, 2021. Y abajo tenéis la oferta bueno, sacada de AirDNA, pero es Airbnb, ¿vale? Lo que sería alquiler vacacional. Entonces, la idea que teníamos era ver, o sea, digamos un poco, estas son las fotos de los mercados, pero esta información es una información mucho más dinámica, o sea, podemos saber qué es lo que ha pasado con los inmuebles a lo largo del tiempo, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos paso a paso un poco los mensajes, porque estamos todavía... El proyecto está todavía en realización, o sea, estamos un poco en proceso. La primera idea que teníamos era cómo poder conceptualizar lo que sería el ecosistema que tenemos ahí metido, ¿no? En este ecosistema tenemos, por un lado, pues, propietarios de los inmuebles, o en este caso, aquí a la izquierda están más bien representadas agencias inmobiliarias, ¿no? Que son las que de alguna forma van generando las cuestiones del movimiento de esto. Tenemos las propiedades, las casas, y tenemos también las zonas. Entonces, esto se puede representar, como veis aquí, en una especie de red. Estos son 4 palotes puestos, pero claro, cuando ves todos los datos, los palotes son muchísimos, o sea, estamos hablando de una red muy densa. Y lo que te permite ver aquí es, por ejemplo, si estamos hablando de agencias aquí a la izquierda versus zonas, si operan en zonas equivalentes o no, pues estamos de alguna forma observando directamente la competencia entre las agencias, ¿no? Esto se puede cuantificar, aparte de hacer dibujos bonitos, se pueden crear métricas y además este tipo de estructuras te permiten también clasificar las zonas donde están operando unas agencias u otras. La idea de esto era intentar responder a una de las preguntas, que era la sectorización del mercado, ¿no? Hay que tener en cuenta que ha habido una ley hace poco que te propone unas ciertas zonas, una cierta zonificación para poder utilizar o no mercado vacacional, ¿no? Por ejemplo, Palma, el municipio de Palma tiene unas ciertas características especiales sobre lo que se puede hacer. O sea, en teoría aquí solamente de forma vacacional se pueden alquilar inmuebles que sean casas completas, no apartamentos. Pero, por ejemplo, en otras zonas de las islas, pues eso ha dependido un poco de lo que se ha visto municipio a municipio, que eran las condiciones que tenían, ¿no? Cuando hacemos la clasificación por las agencias que están operando, lo que nos encontramos son estas estructuras. O sea, tenemos Ibiza y Formentera, que parece que es un único mercado, al menos en términos de agencias operando allí. En Mallorca tenemos la zona de Palma y una zona bastante grande. Luego hay una zona por ahí, por la zona de Calviá, que también tiene que ver con parte de lo que pasa en la Serra. Y luego tenemos ya la parte de Alcúdia, Port de Pollença,
y la costa de las calas, ¿no? Esos mercados por sí están actuando de una forma un poco independiente, con lo cual, si se quiere hacer digamos, una parte legislativa, se podría hacer directamente sobre este tipo de estructura. No es sí o no, o sea, no es que tú pertenezcas solamente a un grupo, sino que a veces puede ser que haya zonas que pertenezcan a más de uno, ¿eh? O sea, que hay también mezclas de actualización, pero bueno, el mercado en sí estaba dividido en estas estructuras de forma natural, sin entrar a hacer. Lo mismo se puede hacer en otros lugares y aquí tenéis resultados también que hemos ido sacando en el proyecto, en lo que se está pasando en Barcelona y en Madrid. Luego también hemos estudiado un poco cómo va la dinámica en ese mercado. O sea, cuando aparece una nueva agencia o aparece un anuncio nuevo, ¿cuáles las posibilidades de que se vaya a una agencia, se vaya a otra, ¿no? Entonces, lo que queríamos entender un poco eran las variables que pesaban más en esta asociación. Una es, obviamente, que la agencia tenga más anuncios. Cuanto más grande sea, pues más, de alguna forma, más clientes va a absorber. Pero la cuestión es cuantificarlo, ¿no? Y lo que veis aquí en estas figuritas son las cuantificaciones en cuanto a cómo son de atractivas las agencias cuando aparece un nuevo anuncio, o sea, lo que sería para ellos un nuevo cliente, de alguna manera, ¿no? Luego a la derecha lo que tenéis es la clasificación de las agencias por precio. O sea, ahí también hay una relación casi lineal entre lo que sería el precio del nuevo inmueble que aparece en el mercado y quién va a tratar ese inmueble, ¿de acuerdo? Y luego está también la parte de las zonas de influencia de las agencias. Hay, por supuesto, agencias que se podrían llamar generalistas, ¿no? que ofrecen o capturan anuncios por todas partes en las Islas Baleares o incluso en la península, pero hay otras que tienen unas ciertas especializaciones también espaciales y tienen esa especie de bolitas que veis aquí en el mapa, en la izquierda, que son zonas de influencia. Entonces, también queríamos cuantificar, si aparece un nuevo anuncio, cuál es la posibilidad de que acabe capturado en una de esas zonas de influencia por una agencia local, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas es alguna de las cosas que estamos haciendo en el proyecto. La otra cosa que queríamos entender era, ya cuando estamos hablando de los dos mercados, del vacacional y del residencial, cuáles son las variables más importantes para entender cómo acaban los inmuebles en una zona o en la otra, ¿no? En forma estática, estos serían algunos de los primeros resultados preliminares, lo que se acaba viendo es que hay como era de esperar, también un comportamiento diferente entre los dos mercados, ¿no? Que hay algunas variables que son importantes, por ejemplo, la distancia a la playa, distancia al centro de la ciudad, en este caso ciudad significa Palma, para caer en un lado o en otro. O sea, ya podéis imaginar que la parte vacacional es importante, la distancia a la playa, por ejemplo. Y luego también está la cuestión de los niveles de ingresos. Curiosamente, los niveles de ingresos importan porque, como podéis ver ahí en la tabla de arriba, por ejemplo, las ventas están bastante concentradas a niveles altos, lo que significa que hay algunas variables que son importantes. O sea, por ejemplo, el tanto por ciento de extranjeros que suelen tener un poder adquisitivo alto y que acaban deformando un poco el mercado en esas zonas. Y bueno, que es importante la desigualdad de ingresos en la zona donde se encuentra el inmueble, ¿no? Y luego, por fin, y esto es lo que sería el trabajo futuro, lo que estamos ahora haciendo, es la evolución temporal. O sea, por ejemplo, aquí lo que tenéis es el mapa de Mallorca con cuadraditos donde tenemos información, y lo que tenemos que hacer es comparar las tendencias de los tres mercados, ¿no? O sea, lo que sería alquiler residencial, alquiler vacacional y la venta. Y bueno, lo que intentamos, o sea, un poco para que os hagáis una idea, la primera cuestión que teníamos encima de la mesa es decir, bueno, pues si suben las ofertas en un mercado, debería bajar en el otro, porque al fin y al cabo el número de casas es finito. Pero bueno, ha habido sorpresas en el sentido de que, por ejemplo, una primera sorpresa es que salen más al mercado de lo que estábamos pensando. O sea, estábamos hablando de que en alguna parte pues teníamos, pues en alguna parte no, la gente que vivía ahí de alguna manera y estaba sacando al mercado pues habitaciones o partes de casas o en algunos casos casas enteras que no estaban hasta ahora en el mercado porque no se ajustaban a ninguna de las dos cosas. O sea, que a veces te encuentras con que ambos mercados están subiendo. O sea, que en ese caso la oferta subiría, pero por supuesto la demanda muy probablemente está subiendo aún más y entonces ahí es donde llega la última parte, que se supone que es lo que tenemos que hacer ahora, ver qué pasa con los precios y cómo les influyen las evoluciones de estos mercados. Bueno, esto era un poco la cosa que os quería contar.
El proyecto es muy diferente a lo que, sí, a lo que estábamos presentando hasta ahora, porque es un proyecto pagado con dinero público. Entonces, aquí la cuestión es que no tenemos que esconder cosas, o sea, podemos mostrar un poco lo que hacemos y hasta casi cómo lo hacemos, porque al final se van a publicar. Y, por supuesto, también nosotros estamos encantados en colaborar con empresas. Está toda la parte de colaboración empresa y pública. Y, bueno, estamos abiertos a cualquier cosa que queráis hacer, ¿vale? Pues muchas gracias.